amados hermanos, la Iglesia Casa de Oración de las Asambleas de Dios, Santiago, República Dominicana, les da la más cordial bienvenida a nuestro Congreso Oración 2020. Estaremos 3 días exponiendo sobre la oración desde la perspectiva del cuerpo, del alma y del espíritu. Esperamos que sus vidas sean bendecidas y fortalecidas. Bendiciones. Muy buenas noches, hermanos y hermanas y amigos invitados a este congreso de oración. Iniciamos invocando la presencia del Señor en este maravilloso día. Padre, te alabamos y te bendecimos. Pedimos tu presencia, Señor, para la bendición de todos aquellos que puedan, Señor, entrar en esta dimensión de orar, para adorarte y bendecirte. Que este congreso, Señor, sea de gran bendición para el pueblo y para los amigos que puedan conectarse. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Soplan sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, me lo ofrece. Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan.
Bendiciones, mis santos hermanos. Buenas noches a todos ustedes. Es un grato honor dar inicio en esta ocasión a este Congreso de Oración 2020. La Iglesia Casa de Oración de las Asambleas de Dios, Santiago, República Dominicana, llevando a todos ustedes este Congreso de 3 días. Estaremos hablando de la oración desde una perspectiva del cuerpo, desde una perspectiva del alma y desde una perspectiva del espíritu. De modo que honramos a Dios, y qué bueno que en este tiempo podemos alcanzar miles de vidas que puedan escuchar la palabra de Dios, que nos ayuda, nos orienta, nos alimenta, nos edifica. Quiero hablar con ustedes la oración desde una perspectiva del cuerpo. Y hagamos un poco de historia para poder irnos acercando a la parte que es el terreno donde vamos a exponer, que es sobre el cuerpo. Vamos a la creación del hombre. Encontramos en Génesis el hacer de Dios, el crear de Dios. Y en Génesis capítulo 1, verso 27, nosotros encontramos cuando Dios dice: hagamos un hombre. Así está en el original de la Torá. Hagamos un hombre. Es la primera idea de Dios que aparece ser compartida consigo mismo. Siendo Dios un ser triuno, y este es el gran misterio de su existencia. Dios es triuno, 3 en 1, 3 personas, 3 manifestaciones de Dios, siendo Dios el mismo. Porque Dios no está sujeto a tiempo y espacio, porque Él es omnisciente, omnipresente. Dios es incorpóreo, Dios es espíritu. Y Dios es Padre, Dios es Hijo, y Dios es Espíritu Santo. Esa es la teología que nosotros conocemos y aceptamos. Y por consiguiente, vamos a hablar de ese Dios triuno. De acuerdo a las interpretaciones rabínicas, en especial Rashi, que fue un rabino antiguo de mucho prestigio, muy respetado y valorado, inclusive sus obras sobre la interpretación de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, ha sido muy respetado por grandes maestros. El trabajo que hizo Rashi en la traducción, la interpretación de la Torá. Y Rashi dice que la expresión hagamos un hombre, dice que refleja la actitud humilde de Dios, pero que hagamos un hombre no involucraba la participación de los ángeles, ni tampoco de arcángeles o serafines o querubines. Dios no tenía que consultar con ninguno y decirle: ¿qué ustedes creen? Dice que Dios mismo, a sí mismo, se aconseja y dice: hagamos un hombre. De modo que Dios no involucra la parte angelical en esta creación. Dice Rashi, para evitar recelo angelical. Dios no usó la imagen de los ángeles para crear un hombre, para crear un molde o un modelo. Dios se encargó él mismo de crear al hombre a su imagen y a su semejanza, conforme
de acuerdo, semejante a Dios. De modo que el hombre es primero un ser espiritual, porque Dios dijo, hagamos un hombre. Y ya ese hombre estaba dentro del corazón de Dios, dentro de Dios mismo, ya ese hombre estaba creado. Ahora tenemos algo muy importante, porque Dios había hecho la creación de la tierra. Y por consiguiente, ¿para qué Dios creó el universo, la tierra, los mares, las montañas, el verdor? Y esto es interesante. ¿Para qué creó Dios un hombre? Para que ese hombre habite en la tierra. Para que ese hombre gobierne la tierra. Y así lo vemos en las indicaciones que Dios le da a Adán. Entonces, si vemos en Génesis capítulo 2, verso 7, dice, entre otras cosas, lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, entonces Dios hace un molde de la tierra, hace un diseño. Y Dios mismo se encargó con sus manos de moldear, biselar, suavizar un recipiente de barro que vendrá a ser el cuerpo receptor. Entonces Jehová Dios formó al hombre. No dice que formaron. Está excluyendo la intervención de más seres espirituales. Dios dice, entonces Jehová Dios hizo y formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y sabe qué? Que una vez que Dios hizo y moldeó ese barro, dice que sopló en la nariz de ese molde de barro. Qué interesante. Y cuando Dios sopló en la nariz de la boca de Dios, del aliento de Dios, es que sale ese hombre espiritual. Y ese hombre espiritual entra en el molde de barro. Y el impacto de la materia con el poder de la creación de Dios, el poder de Dios, el poder de vida de su Espíritu Santo, forma lo que somos hoy en día, un ser humano. Dice el rabino Divrei David que el molde aquí mencionado es una expresión metafórica que se refiere a las cualidades espirituales propias del ser humano. Un ser humano que necesitaba herramientas, cualidades parecidas, semejantes a la de Dios. En cuanto a la parte externa, no así a la parte intrínseca, los atributos intrínsecos de Dios, como lo es la omnipresencia, la omnisciencia, todopoderoso. Esos atributos intrínsecos propios son de Dios, absolutamente de Dios. Pero aquellos atributos externos, como la bondad, la capacidad, el pensamiento, el entendimiento, todas esas cosas son atributos externos que Dios puso en ese ser humano, porque salieron de Dios. Ahora vayamos al tema central. Todos sabemos que el hombre está formado por cuerpo, alma y espíritu. Antiguamente, los filósofos griegos que desconocían muchas cosas daban respuesta a lo que ellos entendían que debía de ser. Pero no es verdad absoluta. El planteamiento de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, esos grandes pensadores, si bien es cierto, tenían una mentalidad muy abierta, pero no era la verdad absoluta.
¿Cuántas atrocidades ideológicas plantearon ellos? Guardando la distancia y el respeto. Pero en realidad el hombre está formado por cuerpo, alma y espíritu. A esto es lo que se le llama tricotomía. La tricotomía significa una división en tres partes. Fue usado por el apóstol Pablo. Y Pablo también fue un hombre gran pensador. Fue un hombre que antes de venir al cristianismo era un hombre investigador. Pero Pablo fue un hombre de Dios con un pensamiento de Dios, con un pensamiento del reino. Y el apóstol Pablo, para referirse al hombre como un ser compuesto por cuerpo, alma y espíritu, aunque ya Platón y Sócrates, como dije, se iban referidos a esto, a este concepto, el apóstol Pablo lo define desde la base teológica. Él habla de esta parte teológica de la creación del hombre o la hechura del hombre como un ser integral de cuerpo como receptor visible, con alma como receptor y emisor del estado consciente en tiempo y lugar, y espíritu como la parte conectiva con lo sobrenatural, que con nuestro creador, porque Dios, el creador, nos hizo tricónomo, es decir, cuerpo, alma y espíritu, semejante a Él, que es un ser triuno. Pero no así en la parte propia de Dios. El hombre semejante. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, que dice a los hermanos de Tesalónica, y dice, el mismo Dios de paz, el mismo Dios, no otro, el mismo Dios de paz os santifique por completo, santificación completa, y todo vuestro ser, escucha muy bien, y todo vuestro ser, y ese ser está compuesto por el espíritu, el alma y el cuerpo, dice Pablo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender que el hombre fue hecho de lo que ya existía. El hombre no fue creado. El hombre fue hecho con las manos de Dios. La creación de la tierra, el universo, los ríos, los mares, fueron creados por la palabra. Y dijo Dios y se hizo. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1 y siguiente. Mas el hombre fue hecho del verbo. El verbo hacer. Génesis 1:27 dijo Dios, hagamos al hombre, y Dios hizo al hombre. Es que el hombre es la corona de la creación, porque el hombre retiene y tenemos semejanza a Dios. No nos comparamos con Dios, tenemos cualidades externa que Dios tiene, la puso en nosotros porque la misma naturaleza, cuando Dios creó la tierra tiene todo lo necesario.
las cosas importantes que todo lo que tiene vida necesita. Mire, lo primero que Dios hizo fue crear un cuerpo. Vimos que Dios había dicho, hagamos un hombre. Ahora, Dios tiene que traer ese hombre espiritual y ponerlo en un receptor material para que ese ser que va a surgir de ahí sea el administrador de Dios, administre los recursos de la tierra, gobierne, se enseñoree de la tierra. Y Dios glorificarse, porque hay alguien que tiene comunión con Él, que tiene semejanza con Él, pero también vive y disfruta de las cosas que Dios hizo en la creación. Entonces, lo primero que Dios hace es crear un cuerpo, porque un espíritu no puede vivir en la tierra. Nadie lo ve. Tiene que ser a través de algo físico, algo material. Y Dios creó un molde, un muñeco, como yo le llamo, un muñeco de barro. Y esta es la parte expositiva. Dios hizo un cuerpo de barro. Dios hizo el cuerpo. Y ese cuerpo que Dios con sus manos diseñó, moldeó, cinceló, conforme a la riqueza de Dios. Porque todo lo que Dios hace es bueno y hermoso. Y dice que Dios luego sopló el espíritu, el ruach en hebreo, espíritu. Y ese espíritu produjo el alma viviente. Cuando Dios sopló en la nariz, de Dios salió el hombre espiritual. El hombre que Dios había creado espiritualmente salió de Dios cuando sopló en la nariz del muñeco de barro. Y ese espíritu produjo el alma viviente. Repito, ese espíritu produjo el alma viviente en ese muñeco de barro. El alma es aquello que cubre el espíritu y el cuerpo esconde el alma. Por lo cual, tenemos que el espíritu es lo más íntimo del hombre. El espíritu es lo más íntimo del hombre. Si no, preguntémosles al apóstol Pablo y veamos su carta a los Corintios, 1 de Corintios, capítulo 2, verso 11. Escucha lo que dice Pablo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Qué interesante, mis amados. Solo el espíritu del hombre sabe cuáles son las intenciones del alma. Sabe lo que está dentro de nosotros, porque ese es ruach, ese espíritu salió de Dios y está en nosotros. De modo que nuestro cuerpo físico es la parte visible dentro de la creación. El cuerpo es la parte física del alma. El término hebreo para referirse a la parte física es basán, que habla de la forma del material. Ese material genético de un cuerpo físico, como lo es la carne. Nuestra naturaleza. Ahora, el griego utiliza la palabra soma para referirse al cuerpo físico del hombre. El cuerpo que tenemos no es la carne. La carne es otra definición, mucho más profundo que la simple carne que tenemos. Porque la carne es la envoltura
de nuestro esqueleto, de la estructura ósea que tenemos. De modo que el cuerpo que tenemos no es la carne, como una tendencia de debilidad pecaminosa. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo humano lo dio la tierra con todas las funciones que ese ser iba a necesitar para interactuar dentro de la naturaleza. Como lo ves, la fisiología, la parte física, la forma, la morfología, la anatomía, que es la estructura del cuerpo. Esas cosas ya lo tenía la naturaleza, que facilitó. Por eso Dios moldeó, tomó, formó. Porque desde el momento en que Dios con la palabra comienza a crear, ya esa parte creaba, tenía todo lo necesario, todas las provisiones, todo lo que sea interesante para producir, formar, diseñar, todo, hasta los insectos, todos. Hasta para alimentar la tierra, a los vivientes, perdón. La tierra ya lo tenía. Por eso Dios tomó de la tierra e hizo aquel molde de barro. En Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19, 20, el apóstol Pablo nos dice: ¿acaso no saben ustedes, mis hermanos, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo está en ustedes? Parece que los hermanos de Corinto había un problemita ahí, que su cuerpo lo prestaban, se involucraban en el pecado, la idolatría, en ciertas cosas que no agravan, estaban atentando contra su cuerpo. Nosotros no podemos atentar con nuestro cuerpo porque estamos violando el templo, estamos profanando nuestro cuerpo. Lo profanamos porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo humano es una obra maravillosa, como lo declara el rey David en el Salmo 139, el verso 14. Dice el salmista: te alabaré, porque maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Qué importante. Y mi alma lo sabe muy bien. David se refería al cuerpo, la grandeza del cuerpo, la creación, la hechura. Te alabaré. Jesús se refirió a su cuerpo como templo. Vemos ahí en Juan capítulo 2, verso 21, cuando Jesús entró al templo en una ocasión y los discípulos querían impresionar a Jesús. Mira, maestro, qué esplendor, qué belleza. Y estaban extasiados, anonadados, mirando las columnas y todo lo que había ahí. Y Jesús le dice: ¿veis todo esto? En 3 días será derrumbado y en 3 días será reconstruido, levantado. Pero Señor, si duró tantos años hacer esto. Pero Jesús dice que ellos no entendían, porque Jesús se refería a su cuerpo. Y su cuerpo era templo. El templo de Dios era Jesús como humano. Y él valoraba y cuidaba su cuerpo como templo. A sabiendas de que nuestro cuerpo humano es el templo donde Dios quiere estar presente y obrar justicia y misericordia para la humanidad. Nosotros debemos de purificarnos por medio de la sangre de Cristo y darle valor por lo que Dios ha hecho, hace y hará por sus hijos. Mis amados hermanos, amigos, nuestro cuerpo es templo.
pero el enemigo lo está profanando y le permitimos al enemigo entrar y salir de lo que es el templo de Dios. Entonces somos tan culpables porque somos permisivos y participamos en la violación de nuestro cuerpo como templo del Espíritu de Dios. En el Evangelio de San Juan capítulo 2, encontramos a Jesús otra vez entrando al templo y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los que compraban y vendían monedas. ¿A qué iba Jesús al templo? ¿Para qué es el templo? El templo, el edificio que nosotros llamamos templo, el templo, el lugar donde vamos a orar, le llamamos templo también, porque acoge a hombres y mujeres transformados, hombres y mujeres que tienen hambre de Dios. Porque ese lugar nos acoge a nosotros. Le llamamos templo. Vamos a leer la palabra, vamos a escuchar reflexión, vamos a ser alimentados, vamos a compartir con nuestros hermanos. Y Jesús en una ocasión llega al templo y gran sorpresa, ¿cuántos mercaderes vendiendo palomas, bueyes? Estaban allí y convirtieron eso en un mercado. Jesús se indignó. Jesús no toleró, no permitió, él no podía permitir que eso en sus ojos, ante sus ojos sucediera esto. Cogió un látigo, no sé de quién fue. Y sonó ese látigo, ahí ustedes saben, el corre, corre. ¿Qué pasó? Entonces volcó las mesas a correr todo el mundo, lo echó fuera. Y le dijo, ustedes han profanado el templo de Jehová. Ustedes han profanado el templo y han convertido esto en cuevas de ladrones. Muchas veces nosotros permitimos cosas en nuestro cuerpo, en nuestro interior. Atrapamos cosas. Adornamos el cuerpo con las cosas del mundo. Y dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No podemos nosotros tomar las cosas del mundo por bonita y moderno que sea. No podemos nosotros dañar nuestro cuerpo. No podemos colgar cosas que son idolatría, cosas que son abominables. No podemos vivir. No podemos vestir como visten los de afuera, que no conocen a Dios. Nosotros somos el templo de Dios y debe estar adornados de paz, de amor, de bondad, benignidad, templanza, firmeza. Son las cosas, los adornos que necesitamos. Aleluya. De manera comparativa, sí debemos actuar con nuestro cuerpo. Sacar las cosas que nos hacen daño. Nuestro cuerpo como templo que es del Espíritu Santo. Sacar, echar fuera todo lo que estorba, todo lo que impide la presencia de Dios en nuestra vida. La iglesia necesita sacudirse. La iglesia necesita sacar fuera aquellas cosas que están dentro de nosotros. Dios no se equivocó al hacer al hombre como un ser con un cuerpo, alma y espíritu. Estas tres áreas deben estar en común armonía con el triuno Dios Todopoderoso. Nosotros necesitamos cuidar nuestro templo. Amados hermanos y amigos que nos escuchan, tenemos que vivir en la tierra como si fuera en el cielo. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, pero también somos templo. De modo que en nosotros tenemos un templo
que es el cuerpo. Un sacerdote que somos nosotros. Y un espíritu que es el nexo con el Espíritu Santo. Entendiendo esta tricotomía de nuestro cuerpo, nosotros podemos avanzar y crecer en gracia, en justicia, en misericordia. Pero nosotros descuidamos muchas veces eso tan hermoso, tan santo y sagrado que Dios nos da. Por lo que el cuerpo humano, como templo del Espíritu Santo, debe ser el lugar principal de oración. Recuerden aquella mujer samaritana que Jesús le pidió agua. Tenía un conocimiento teológico. No porque nuestros padres dijeron que vamos a adorar en el monte y ustedes dicen que no es en el monte, que es en el templo. Por fin, ¿dónde será? Dice Jesús, mira, ha llegado el momento, ni en el monte ni en el templo. Dios busca ahora verdaderos adoradores. Tú puedes ser un templo del Espíritu Santo. Aleluya. Porque ese es el propósito de Dios. Aleluya. ¿Estamos nosotros llamados a mantener el fuego del Espíritu Santo? ¿Estamos llamados nosotros a mantener el fuego del Espíritu Santo como era la práctica en el Antiguo Testamento? Claro que sí que podemos, claro. Pues déjame decirte que el combustible que nos hace arder con ese fuego es la oración. Y debemos orar desde el cuerpo como receptor del alma y el alma del espíritu. Porque no podemos engañarnos a nosotros mismos. Tiene que haber una armonía. Tiene que haber un acuerdo entre que el cuerpo, nuestro cuerpo, debe ser santo. Nuestro cuerpo debe ser el templo real de un ser que vive de nuestro interior. Si ese ser es limpio, es perfecto, ¿por qué nuestro cuerpo no lo puede ser? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos damos una buena ducha? ¿Nos vamos a quedar con la ropa sudada del día? No. ¿Qué hacemos? Y esa ropa está sucia. Se lleva para al lugar donde se pone la ropa sucia para ser lavada. Y nos ponemos, ¿qué? Ropa limpia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está limpio. Entonces nosotros usamos ropa limpia. Si tenemos el Espíritu de Dios y tenemos el alma conectada, alimentándose del Espíritu Santo, entonces el cuerpo también tiene que ser alimentado. Mire la diferencia que cuando de alguien que está buscando de Dios, de algo que sale de la presencia de Dios, su cuerpo, su rostro, su piel es diferente a uno que no está en el altar. Porque rejuvenecemos. Porque las células de nuestro cuerpo se revitalizan. Hermoseamos. Porque también el cuerpo es bendecido. Como el Espíritu nuestro tiene contacto y comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Entonces el alma se alegra, el alma se goza y el cuerpo se beneficia. Porque rejuvenecemos como el águila. Aleluya. Termino con estas palabras de Jesús. En Lucas capítulo 12, el verso 49. Cuando Jesús dice Jesús, fuego vine a echar en la tierra. Ay, santo. Fuego vine a echar en la tierra. Ese fuego cayó el día de fiesta de Pentecostés. Dice que 120 estaban allí reunidos. Y de repente vino un gran estruendo, un gran sonido. Y la ciudad estaba llena de visitantes de diferentes lugares. Y veían descender sobre esa gente lenguas como de fuego que se posaban sobre ellos.
Ahí se cumplió la profecía de Juan el Bautista cuando dijo: yo en verdad bautizo en agua, pero el que viene tras de mí va a bautizar con fuego. Por eso Jesús dice aquí, en Juan capítulo 12, verso 49, Jesús dijo: fuego vine a echar a la tierra. Mis amados, busquemos nosotros orar desde nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, ofrendarlo a Dios como grato sacrificio para que habite la gracia de Dios. A ustedes, muchas bendiciones, y esperamos que esta disertación sea para edificación de vuestra vida. Muchas gracias. Bendiciones.